No, mis estimados. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante: el proceso penal y su relación con la teoría general del delito y con la teoría de la prueba procesal. Dos elementos muy importantes que tenemos que hilvanar para conocer qué es el proceso penal. Pero antes de iniciar con esta explicación tan importante, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video y a todos los demás videos que encuentren en mi canal para así seguir recibiendo contenido de mucha utilidad sobre este tema y otros temas relacionados sobre el derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, filosofía pura, etcétera. Así que sin más, iniciamos con esta explicación tan importante: el proceso penal y su relación con la teoría general del delito y con la teoría general de la prueba procesal. Pues bien, cuando hablamos de proceso penal, estamos hablando de un tema muy importante. El proceso penal en los estados constitucionales de derecho republicanos, democráticos y garantistas debe ser un proceso penal garantista. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho penal en un Estado democrático republicano debe ser la última ratio, debe ser la última razón de ser del derecho. ¿Esto por qué? Porque en los estados constitucionales de derechos republicanos y democráticos, el poder radica en el pueblo. Cada uno de los ciudadanos que componen el pueblo son soberanos de sí mismos, poseedores de sus derechos naturales, titulares de sus derechos naturales, se autolegislan. Sin embargo, han decidido organizarse como sociedad y delegar y crear un ente ficticio llamado Estado que como un instrumento al servicio de esa población para que se encargue de administrar lo que es de toda la cosa común, pero cada quien mantiene la titularidad de sus derechos fundamentales, de sus derechos naturales en el ámbito de su esfera privada, su derecho privado. Sin embargo, cuando existen conflictos entre particulares, el Estado debe mediar. El Estado es creado como un instrumento al servicio de los ciudadanos, pero también como un árbitro para resolver conflictos entre particulares, cuando contrapone los derechos de unos con otros. Para resolver esos conflictos, entonces, en un Estado democrático, el pacto social de la Constitución prevé distintas herramientas, distintas opciones para resolver esos conflictos. Y la última de ellas debe ser el derecho penal. El derecho penal que en siglos anteriores era un sistema de castigo, un sistema de venganza pública, un sistema en donde la pena era un teatro del castigo mediante un sistema de prevención general negativa. En un Estado constitucional de derecho republicano y democrático, el derecho penal es restaurador, el derecho penal es preventivo, el derecho penal es humanizado, rehabilitador. Entonces el derecho penal debe utilizarse en último término, de tal cuenta que deben emplearse las demás ramas del derecho para resolver conflictos entre particulares y solamente cuando sea exclusivamente necesario entrar a tomar los elementos del derecho penal para resolver conflictos. En ese sentido, entonces, el derecho penal debe ser la última ratio, la última razón de ser. Y el instrumento para poder aplicar ese derecho penal es el proceso penal. El proceso penal es ese instrumento, en la parte instrumental, donde se adjetiviza, donde se aplica ese derecho penal cuando es empleado para resolver conflictos en particulares. ¿Por qué? Porque amerita, porque vale la pena, porque ya se han agotado otras ramas del derecho y porque la vulneración de bienes jurídicos tutelados de otra persona llega a impactar de una manera muy grave en la sociedad, de tal cuenta entonces que debe entrar a utilizarse el derecho penal y este aplicarse por medio de su vía instrumental, que es el proceso penal, el proceso penal. Entonces, el proceso penal es ese instrumento para poder aplicar el derecho penal. Y ese proceso penal, tomando en cuenta los elementos de la teoría general del proceso, es una serie de actos procesales sucesivos en el tiempo, cada uno de los cuales es presupuesto del siguiente y consecuencia del anterior, salvo el primero y el último, porque el primero es el acto con el cual se inicia el proceso y el último es la sentencia con la que se finaliza el proceso penal. Así entonces encontramos un proceso penal con todas las etapas que nos ilustran la teoría general del proceso. En el caso del derecho procesal penal guatemalteco, por ejemplo, el proceso penal
para poder ser utilizado, requiere de varios filtros, de varias etapas de depuración para ver si llegamos a utilizar el proceso penal o no. Ya como el derecho penal es la última ratio y su instrumento es el proceso penal, también el proceso penal debe ser la última ratio. ¿Qué tal cuenta entonces que deben existir filtros? Deben existir etapas en las cuales se produzca un tamizaje para ver si es necesario acudir o no al proceso penal. ¿Qué tal cuenta entonces que la totalidad del procedimiento, en donde existen los filtros y esas etapas anteriores al proceso penal, incluido el proceso penal, se le llama procedimiento común? En el caso del derecho procesal penal guatemalteco, se le llama procedimiento común. Y a ese procedimiento común, entonces, tiene distintas etapas que debe agotarse previo a acudir al proceso penal. Y esas etapas anteriores al proceso penal se van a dividir en dos: la etapa preparatoria, la fase preparatoria y la fase intermedia. La fase preparatoria, a su vez, se subdivide o se subclasifica en tres subetapas, como son las investigaciones preliminares, la instrucción y la etapa concursiva. Entonces, para antes de llegar al proceso penal hay que agotar ciertas etapas previas para poder llegar al proceso penal. Y es aquí donde entonces entra la interrelación de la teoría general del delito y la teoría general de la prueba. Porque si la prueba existe únicamente en el proceso penal, ¿qué es lo que vamos a tener antes de la prueba? Pues vamos a ver ahorita. Y la teoría general del delito, ¿cómo se va a aplicar antes de llegar al proceso penal? Entonces vamos a encontrar distintas etapas. Y vemos entonces que sucede toda una metamorfosis que va de inicio a fin. Y esto tiene que ver con esos 10 famosos principios de un proceso penal garantista. Como estamos ante un proceso penal garantista, como parte de un Estado constitucional de derecho republicano y democrático, igualmente garantista, esos 10 principios se enuncian de la siguiente manera: no hay pena sin crimen y no hay crimen sin ley. No hay ley sin necesidad y no hay necesidad sin daño. No hay daño sin acción y no hay acción sin culpabilidad. No hay culpabilidad sin juicio. No hay juicio sin acusación. No hay acusación sin prueba y no hay prueba sin defensa. Estos 10 axiomas se manifiestan en 10 principios. No hay pena sin crimen, principio de retributividad. No hay crimen sin ley, principio de legalidad. No hay crimen sin ley, principio de legalidad. No hay ley sin necesidad, principio de necesidad. No hay necesidad sin daño, principio de lesividad. No hay daño sin acción, principio de materialidad. No hay daño sin culpabilidad, principio de culpabilidad. No hay culpabilidad sin juicio, principio de jurisdiccionalidad o de juicio previo. No hay juicio sin acusación, principio acusatorio. No hay acusación sin prueba, principio de la carga de la prueba a cargo de la parte acusadora. Y no hay pruebas sin defensa, principio de derecho de defensa. 10 principios de un proceso penal garantista, de los cuales los primeros son sustantivos, pertenecen al área sustantiva del derecho penal, y los segundos al área adjetiva. Por ejemplo, no hay pena sin crimen, principio de retributividad, parte del derecho sustantivo. Pero no hay crimen sin ley, principio de legalidad, parte del derecho sustantivo. No hay ley sin necesidad de que se seleccione la conducta como típica. Principio de necesidad, parte del derecho sustantivo. No hay necesidad sin daño, es decir, que no haya habido un impacto que haya producido en la sociedad que amerite seleccionar esa conducta como típica. Entonces, principio de necesidad, parte del derecho sustantivo. No hay necesidad sin daño. Principio de lesividad. No hay daño sin acción. Tiene que materializarse ese daño. Tiene que exteriorizarse y producir una mutación en el muro exterior y producir lesiones de bien jurídico tutelado. Principio de materialidad. Pero esto es parte del derecho sustantivo. Y no hay acción sin culpabilidad. El principio de culpabilidad, que es aquel después del cual se han tomado en cuenta todas las categorías dogmáticas de la teoría del delito hasta establecer que hay una responsabilidad que se le va a atribuir a una persona en juicio, reproche y valor al autor. Hasta ahí tenemos derecho penal sustantivo. Ahora, ese derecho penal sustantivo, entonces ahora requiere de las garantías del derecho procesal penal. No hay culpabilidad sin juicio. Ahora sí pasamos a los principios procesales. Principio de jurisdiccionalidad, principio de juicio previo. No hay culpabilidad sin juicio. No hay juicio sin acusación. Entonces, ahora necesitamos de la acusación. Para que haya juicio, tiene que haber una acusación fundada. Y aquí es donde entra entonces el inicio del proceso penal. Para que haya juicio, tiene que haber una acusación. Pero no hay acusación sin prueba. Muy importante, tienen que haber suficientes elementos probatorios para poder tener una acusación que sea suficientemente válida y sólida para llegar a juicio. Y no hay pruebas en defensa si no ha habido una verdadera defensa técnica y material que controle todas las etapas
procesales y que controle el ejercicio, el ofrecimiento y la proposición de los elementos probatorios, entonces no podría haber una acusación que esté obediente y observante de los principios y garantías constitucionales y convencionales. De tal cuenta entonces que para poder llegar al proceso penal necesitamos que se garanticen estos principios. Muy importante. Entonces, aquí es donde entra la hilvanación de unos principios y otros, donde entra la concatenación y la interrelación con la teoría general del delito, que me va a ayudar a establecer cuándo va a haber culpabilidad, y la teoría general de la prueba, que me va a llegar a establecer cuándo puede haber una acusación fundada que me permita el juicio. De tal cuenta entonces que partiendo del derecho sustantivo, antes de llegar al juicio, tengo que obtener los elementos de la teoría general del delito para que haya culpabilidad, porque no hay culpabilidad sin juicio. Entonces, pero también, algo muy importante, tenemos por la parte procesal que tener los elementos de la teoría general de la prueba, porque no hay, vamos a ver que no va a haber juicio sin acusación, pero no va a haber acusación sin prueba. Entonces, por ambas vías, paralelamente corren la teoría general del delito y la teoría de la prueba para poder llegar al proceso penal. Entonces, el proceso penal, ¿cuándo inicia? En el caso del proceso penal guatemalteco, el derecho procesal penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 345 4 del Código Procesal Penal, vemos que el proceso penal inicia con el auto de apertura a juicio. Pero el auto de apertura a juicio es aquel que dicta el juez contralor de las garantías constitucionales una vez se admita la acusación presentada por el ente persecutor, que en el caso del derecho procesal penal guatemalteco es el Ministerio Público. El Ministerio Público entonces ha presentado la acusación fundada, y al admitir la acusación se dicta auto de apertura a juicio. A partir de este momento inicia el proceso penal. Ahora, para que haya proceso penal tienen que ver etapas anteriores, como explicamos. Una fase preparatoria y una fase intermedia. Pero esta fase preparatoria a su vez se subclasifica en investigaciones preliminares, una etapa de instrucción y una etapa conclusiva. Investigaciones preliminares, una etapa de instrucción y una etapa conclusiva. Así encontramos que la fase preparatoria a su vez se subclasifica en investigaciones preliminares, una etapa de instrucción y una etapa conclusiva, la fase preparatoria. Y luego tenemos la fase intermedia. Entonces, las investigaciones preliminares van a iniciar con los actos introductorios: la denuncia, la querella y la prevención policial. Es decir, para que pueda llegar al proceso penal tiene que existir en primer lugar un hecho punible. Entonces, aquí vamos a tomar paralelamente esta metamorfosis. Para que haya proceso penal, es en el proceso penal donde se va a probar que va a haber delito, porque es hasta la sentencia condenatoria firme en el cual va a existir el delito. Pero para que haya delito, primero tiene que haber una metamorfosis. Pasamos del hecho punible al ilícito penal, luego al injusto penal, para poder finalmente llegar al delito. Paralelamente a eso, entonces, se tienen que ir reuniendo las categorías dogmáticas de la teoría general del delito. Y recordamos que en los delitos comunes, que es lo que vamos a ver nada más el día de hoy, en los delitos comunes, la teoría del delito que se aplica es la teoría finalista. Y la teoría finalista, las categorías dogmáticas del delito son la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Entonces, tenemos en primer lugar la acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible para que exista el delito. Teoría general del delito. Ahora, eso tiene que ver con la metamorfosis que sufre la conducta durante todo el procedimiento común, porque la conducta primero es hecho punible, luego el ilícito penal, luego injusto penal y termina con un delito. Paralelamente, la prueba también sufre una metamorfosis para llegar a ser prueba, porque inicia siendo vestigios, rastros, restos, hallazgos, indicios, luego se convierten en medios de investigación, luego en elementos de convicción, luego en elementos de prueba, luego en medios de prueba, luego en prueba diligenciada, luego en prueba estimada y prueba acreditada. Entonces, en el proceso penal va a existir la prueba, los medios de prueba, que luego tendrán que ser acreditados y estimados por el tribunal de sentencia para poder determinar que hay delito. Pero ¿qué es lo que va a probar la prueba dentro del juicio? La culpabilidad, para establecer que es delito, el elemento culpabilidad. Pero el elemento culpabilidad ya es un elemento muy posterior a las categorías dogmáticas de delito. Quiere decir entonces que hay otras categorías dogmáticas de delito que tuvieron que haberse demostrado con anterioridad. Así entonces tenemos que inicia una noticia criminal, los actos introductorios, denuncia, querella y prevención policial. A través de la denuncia, la querella y la prevención policial hay una noticia criminal de que hay un hecho punible. ¿Por qué un hecho punible? Porque hay un hecho que de saber de quién fue y de poder atribuírsele se va a ser sancionado con pena. Por eso es un hecho punible, pero por el momento no se le puede atribuir a nadie. Por eso sigue siendo un hecho, todavía no es un acto.
un hecho punible. Entonces se tiene la noticia de un hecho punible. Entonces se presentan los actos introductorios, ya sea denuncia, querella, prevención policial o conocimiento de oficio. Una vez se tengan entonces los actos introductorios, denuncia, querella, prevención policial o conocimiento de oficio, entonces se empiezan a hacer las investigaciones preliminares del hecho punible. ¿Por qué? Porque derivado de la noticia criminal, lo primero que vamos a encontrar es también la primera etapa de lo que va a llegar a ser prueba después. Los indicios, los restos, los rastros, los hallazgos, los vestigios encontrados en la escena del crimen tienen que ver con la noticia criminal. Pero ya cuando entra el ente persecutor, el Ministerio Público, a recabar todos esos indicios, esos rastros, restos, hay algunos vestigios, y los embala e inicia la cadena de custodia, pasan a ser medios de investigación. Y estos medios de investigación, entonces, van a servir para hacer la imputación. ¿Por qué? Porque aquí viene otra metamorfosis también. Y tiene que ver con la naturaleza de la persona que está siendo sindicada. Esta persona primero es sindicado, luego imputado, luego procesado, luego acusado y termina siendo sentenciado y finalmente condenado. Pero en estas investigaciones preliminares eso es indicado. Y ya con los medios de investigación tendrá que establecerse la imputación y se toma la primera declaración para resolver la situación jurídico-procesal del sindicado. Se le imputa el hecho punible y entonces ahora pasa a ser un imputado. Pero este imputado con las investigaciones preliminares, si derivado de las investigaciones preliminares se reúnen los suficientes medios de investigación para tener motivos racionales suficientes para creer que él pudo haber cometido el hecho punible, entonces ese hecho punible ahora existe un indicio de que puede atribuirse a una persona y pasa a ser un ilícito penal. ¿Pero por qué es un ilícito penal? Porque todavía lo único que se ha demostrado es la acción típica. Hay medios de investigación, los dos primeras categorías dogmáticas de la acción. La acción que es el comportamiento voluntario que causa el fin, que produce el fin. Y esa acción también a su vez tiene subcategorías dogmáticas como es la conducta, la voluntad, el nexo entre la conducta y la voluntad, y por supuesto también la lesión del bien jurídico tutelado, la finalidad de querer cometer la acción y que esa acción sea la causa normalmente idónea para producir el resultado, sin que vienen con causas y es la causa normalmente idónea si no vienen con causas que vienen a menguar la causa. Y esas con causas vienen con causas persistentes, concomitantes y supervivientes. Entonces, una vez establecidos los medios de investigación de que existe una acción que se subsume en la conducta descrita en la ley, que es el tipo, y ese tipo penal se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo. En el tipo objetivo existen elementos del tipo, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto personal, objeto material, objeto eh, fenomenológico, verbo rector, elementos normativos, lesión del bien jurídico tutelado. El tipo subjetivo tiene que ver si es doloso con los elementos cognitivos, volitivos y elementos especiales del dolo. De tal cuenta que si esa conducta, acción, se subsumen cada una de esas elementos del tipo para una acción típica. Entonces, si existen motivos racionales suficientes derivados de los medios de investigación para creer que el sindicado imputado pudo haber cometido el hecho punible y que hay una acción típica, entonces pasamos de la acción típica, nos lleva del hecho punible al ilícito penal y respecto de la persona sindicado, ahora es procesado porque eso medita que se ligue al proceso y que se dicte un autoprocesamiento. A partir del autoprocesamiento, entonces, existe la primera calificación provisional del hecho, que ahora es un ilícito penal, porque es una acción típica del ahora procesado, y esos medios de investigación me permiten iniciar entonces la etapa de instrucción durante la etapa preparatoria. Y en esa etapa de instrucción se produce la persecución penal. Es decir, que esos medios de investigación ahora deben ser sometidos a los expertajes correspondientes para que derivados de expertajes se llegue a tener conclusiones lógicas de esos medios de investigación que ahora pasan a ser elementos de convicción. Y esos elementos de convicción entonces van a servir para sustentar la acusación. Una vez terminada la etapa de instrucción, llegamos a la etapa conclusiva. Y sí, derivado de la logicidad de esos ahora elementos de convicción, podemos llegar a concluir que existe una acusación. Entonces, el ente persecutor acusa. Pero esta acusación, ¿por qué? Porque considera que hay suficientes elementos de convicción para que se pueda probar en juicio de que es culpable. Pero además, que esa acción típica es contraria al ordenamiento jurídico porque no existen elementos que la justifiquen y por lo tanto la acción típica ahora es una acción típica antijurídica. La etapa de instrucción me permite establecer entonces mediante la teoría del delito que hay una acción típica antijurídica, pero mediante la teoría de la prueba procesal me permitió
pasar de la etapa de los videos de investigación a la etapa de los elementos de convicción que me van a servir para sostener y solidificar la acusación. Entonces, la acusación lo que va a establecer es que existe un injusto penal, ya no solamente el ilícito penal que se estableció en el auto de procesamiento, no. Ahora pasamos a la segunda calificación. Ahora vemos en esa segunda calificación que existe un injusto penal, pero no calificación de delito todavía, sino solamente de un injusto penal, de una acción típica antijurídica y que hay suficientes elementos de convicción para poder probar en juicio la culpabilidad de quién, del ahora acusado. Esa acusación ahora tiene que someterse a un tamizaje durante una segunda etapa, que es la etapa intermedia. En esa etapa intermedia tiene que ser sometida a un examen de las partes procesales que tendrán que verificar que esa acusación esté debidamente fundada en derecho, que ha cumplido con todas las garantías convencionales, constitucionales y procesales. Y entonces, ya el juez, contralor de las garantías constitucionales de la audiencia de apertura a juicio, decidirá si esa acusación es realmente fundada, si efectivamente existe el injusto penal y esos elementos de convicción son suficientes para establecer la probabilidad de poder probar la culpabilidad del juicio. Si es así, admite la acusación, dicta autoapertura a juicio y ahí inicia el proceso penal. Una vez iniciado el proceso penal, posteriormente entonces a la audiencia de apertura a juicio, una audiencia de ofrecimiento de prueba, el elemento de convicción ahora pasa a ser elemento de prueba que se ofrece para ser diligenciado como medio de prueba durante el desarrollo del debate. Aquí ya tenemos el proceso penal y el proceso penal tendrá como objeto probar la culpabilidad. ¿Por qué? Porque ya se estableció el juicio de disvalor al acto, acción típica antijurídica y hay un injusto penal. Ahora hay que hacer un juicio de disvalor de reproche al autor y eso se va a hacer durante el desarrollo del debate, del juicio, del verdadero proceso penal. Y aquí ya tenemos la prueba, esa prueba que ha sido ofrecida y propuesta, esos elementos de prueba que han sido ofrecidos y propuestos, que han sido aceptados, admitidos y que ahora son medios de prueba que van a diligenciarse durante el desarrollo del debate. En ese debate, que es el verdadero proceso penal, entonces vamos a establecer todo el diligenciamiento de ahora sí, de los medios de prueba, que después de que fueron vestigios, hallazgos, restos, después que se convirtieron en medios de investigación, luego que pasaron a ser elementos de convicción, que luego pasaron a ser elementos de prueba, son medios de prueba que serán diligenciados durante el desarrollo del debate, que tendrá como objeto demostrar la culpabilidad del acusado. ¿Vieron cómo se va a ir dando la teoría del delito, la teoría de la prueba? Al terminar el juicio, entonces tendrá que deliberar el tribunal de sentencia, tendrá que establecer qué medios de prueba estimar y esos que estimen cuáles de esas pruebas les va a servir para acreditar hechos. Y entonces esa prueba, esos medios de prueba diligenciados pasan a ser prueba estimada y acreditada, que va a servir para hacer la calificación final. Ahora sí, tendrán que reunirse todas las categorías dogmáticas, delito, acción típica, antiguidad, culpable, imputable, punible, establecer entonces que hay culpabilidad, que hay un juicio de reproche y desvalor al autor, con la debida prueba que fue diligenciada, estimada y acreditada, y entonces se dicta la sentencia, si es así, si hay suficiente fundamento de la prueba acreditada y estimada para demostrar la plataforma fáctica de la acusación. Y entonces se dicta sentencia condenatoria y ahora el acusado puede hacerse condenado de un, ahora sí, delito, que ha reunido todas las categorías automáticas de acción típica, antijura, culpable, imputable y punible, porque ha sido debidamente probada la plataforma fáctica de la acusación con la debida prueba acreditada y estimada. Aquí hemos llegado a la sentencia condenatoria, en donde finalmente el juez está calificando la conducta humana y está estableciendo que existe un delito, sentencia que todavía puede ser objeto de revisión por medio de un recurso de apelación especial y luego por una casación, para que si se ha confirmado lo que establece esa condenatoria, llegamos a una sentencia firme y, bueno, y de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala hay una sentencia debidamente ejecutoriada a través de la cual sí ya se puede establecer la responsabilidad de una persona, de un condenado al que se le ha atribuido un juicio de reproche y valor al autor, porque existe la responsabilidad, porque existe la culpabilidad, porque se han producido todas las categorías dogmáticas de delito como acción típica, anticuría, culpable, imputable y punible, y entonces se impone la pena. Se impone la pena porque ya existe el delito, empleando cada uno de los elementos de la teoría del delito y limpiando cada uno de los elementos de la teoría general de la prueba procesal. ¿Vieron cómo se produce la interrelación y la concatenación entre la teoría del delito, el proceso penal y la teoría de la prueba? Esto es solo un ejemplo de muchos más temas que estaremos explicando en otras ocasiones, no solamente sobre el derecho penal,
y derecho procesal penal, sino sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, filosofía del derecho, etcétera. Así que fue un gusto compartirles este video, así que sigan esperando más información y más videos. Por lo tanto, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba y van a seguir recibiendo contenido como este y otros temas muy importantes. Fue un gusto compartirles, así que saludos a todas y a todos.